Llámanos al 09690-47022. Con Chiro Bet, Chiro, nunca más. Amigos que siguen este podcast de Mira Quién Habla, un abrazo grande. Estamos iniciando la programación de esta semana, semana especial porque arranca la Copa del Mundo 2026, Copa del Mundo que se va a disputar en 3 países por primera vez, en México, en Estados Unidos y en Canadá. Los compañeros de la Radio Redonda se van a estar trasladando el jueves ya a territorio estadounidense. A propósito, el jueves se inaugura el Mundial y el turno de Ecuador será el domingo. Ecuador jugó un amistoso el fin de semana contra Guatemala, lo venció 3-0. Creo que dejó buenos indicios el equipo ecuatoriano, más allá de que arrancó un equipo suplente, solo 2 titulares, que fueron Franco y el arquero Galíndez. Después sí entraron varios titulares en el segundo tiempo. Marcó un bonito gol Pervis Estupiñán, marcó gol Jordi, que decían que necesitaba confianza porque no había marcado goles en la selección ecuatoriana. Así que por lo menos yo creo que dejaron buenas señales los jugadores. Y ahí digo una expectativa interesante con la selección ecuatoriana, que no pierde hace 19 partidos. La última vez que perdió fue en septiembre del 2024 contra Brasil, 1-0 en Curitiba. Y desde ese día, 19 partidos, 11 empates, 8 victorias, invicta la selección de Sebastián Becasese. Voy a comenzar saludando a mi buen amigo Javier Omar Ceballos, que ya está listo para el viaje, y preguntándote eso, Javier, ¿qué sensaciones te deja la selección? Hay que estar positivo, hay que estar negativo. ¿Jugó bien? ¿Jugó horrible? ¿Cómo ves las cosas? ¿Qué tal, Camilo? Un saludo para quienes nos siguen en Mira Quién Habla a través de Corporación Canela. Yo noto que la gente está muy positiva. Percibo, después del partido de ayer, incluso antes y ahora, después del partido frente a Guatemala, y noto un optimismo. ¿Por qué? Porque incluso ya los suplentes, aquellos que son considerados emergentes en el equipo, están siendo ubicados en un lugar importante. Ya se habla mucho de Valencia, se habla mucho de Arévalo. No sé si estos 2 jugadores vayan a tener espacio en el Mundial, pero ya se empieza a hablar también de ellos. Se habla de Alan Minda, que Minda hasta tiene opciones de ser titular en el equipo. Ayer Minda me parece que cumplió un buen partido, pero no hay que olvidar que Ecuador enfrentó un partido amistoso y enfrentó a Guatemala, que no es precisamente una selección poderosa. Ingresaron los titulares, ingresó Caicedo, ingresó Piero Hincapié. Ecuador dominó, fue muy superior al equipo centroamericano, pero, insisto, fue un partido amistoso. Sí percibo que la gente cree que Ecuador va a llegar muy lejos en el Mundial. Y no sé si sea posible, honestamente. El dato que entrega Camilo de los 19 partidos que Ecuador no ha perdido es un dato importante. Es importante, que me parece ratifica aquello que sabemos todos, que Ecuador es un equipo fuerte defensivamente. También habría que revisar cuántos goles marcó Ecuador. Ya diste el dato de que de esos 19, 11 fueron empates, ¿no? Ecuador ha empatado más que ha ganado. Tiene problemas para atacar, en cambio, Ecuador. No es un equipo que genere muchas situaciones y, consecuentemente, no es un equipo que marque muchos goles. Yo soy de los que cree que Ecuador es un participante más del Mundial. Va a ser un participante más del Mundial. No lo veo siendo protagonista. Entiéndase, ser protagonista, llegar a instancias finales. Para mí, si Ecuador supera la fase de grupos, habrá cumplido. Si llega a Ecuador a octavos de final, yo creo que habría que considerar un buen Mundial de Ecuador, un excelente Mundial de Ecuador. Para mí, y lo dije en la radio, hay un mínimo. El único mínimo que tiene Ecuador, el único objetivo, el único deber que tiene el equipo ecuatoriano es ganarle a la selección de Curazao. Es lo que tiene, para mí, eso sí es fijo. O sea, Ecuador le tiene que ganar sí o sí a la selección de Curazao. A Curazao le tiene que ganar. Ese es el mínimo. Una pregunta, si Ecuador no clasifica, ¿para ti es un fracaso? Si Ecuador no clasifica, es que no clasificar significaría, por ejemplo, no ganarle a Curazao.
Bueno, y sería difícil, pero tal vez con 3 puntos te exactamente. alcanzaría. Sería no ganarle, por ejemplo, a Curazao, y creo que Ecuador fracasaría, sí. Si no le gana a Curazao, yo creo que habría que señalar a la selección ecuatoriana. En el dato no tengo todos los partidos, pero en la eliminatoria, 14 goles a favor, 5 goles en contra, la selección ecuatoriana, ¿no? Sí. Eso para como Sí. dato, que es importante para ratificar esto de que es una buena defensa. Quiero saludar con Juan Leo Reyes en este momento. Juanito, ¿cómo le viste a la selección? ¿Qué posibilidades le ves? ¿Cómo ves este tema? No solo vamos a hablar de eso, ¿ah? Luego les voy a preguntar sus favoritos, ya cómo ven el Mundial, quién podrá ser protagonista, pero te comienzo preguntando, Juanito, ¿cómo viste y qué crees de la selección ecuatoriana en su último partido antes del debut? Hola Camilo, hola compañeros, amigos. Ecuador cumplió en estos partidos comprobatorios. No vimos dos equipos similares. Digo, una composición de Sebastián Becachese hizo variantes. Ante Arabia Saudita estuvo Moisés Ramírez, ayer Hernán Galíndez, ingresó Gonzalo Valle. Quiso dar rodaje casi a todos. No jugaron Egner y William Pacho, que son importantes, son titulares. Egner es el capitán de la selección nacional. Yo creo que en el envión anímico los triunfos fortalecen. Ecuador tiene jugadores importantes, tiene jugadores de los que se habla muy bien en el concierto internacional, pero ¿cuál ha sido el déficit ecuatoriano? El gol. Dirán, pero la defensa espectacular de Ecuador. Llegarle a Ecuador es complicado. ¿Cómo va a reaccionar la tricolor recibiendo un gol? También hay que ver si tiene el fútbol los arrestos ofensivos para ir hacia adelante. Yo creo que pasa sobre todo el escepticismo de las personas, de muchos aficionados, pocos, en el técnico, la manera como juega, cómo encara, lo que dice, cómo se expresa, porque parece que él ha descubierto todo el fútbol aquí en nuestro país. Yo creo que sea una expectativa en torno a la tricolor hasta el domingo. Se seguirá hablando, se conocerá en detalle el equipo que saltará a la cancha. También me parece que un alto porcentaje de ecuatorianos, incluso los que están fuera del país, piensan que esta selección va a llegar muy lejos en el Mundial. Y esto es de esperar, partido a partido y con tranquilidad. De todos esos goles, los 14 que marcó Ecuador, le hizo 2 a Bolivia, le hizo 2 a Uruguay, de la mano de Félix Sánchez Vaz. Ganó esos partidos, empezó perdiendo con Argentina. Digo, de los 14 goles, 4 al menos hizo con Félix Sánchez Vaz. No recuerdo así rápidamente los otros partidos, pero a la selección de Uruguay, bueno, a Venezuela le hizo con Sebastián Becachese. Digo, de esos de 14 goles, 4 en esos partidos que nos vienen a la mente, Camilo. Y con Bolivia también, con Becachese. Con Bolivia 2, Y con Becachese 3, creo. Claro, pero con Bolivia ya hizo 2 también con Félix Sánchez Vaz. Claro. O sea, la verdad es que la producción ofensiva parejos, en algunos partidos sí fue desastrosa. Yo no coincido con la gente que dice esta es la mejor selección de la historia, porque para mí ese membrete tienes que ganártelo. Hoy no son la mejor selección de la historia. ¿Podrán ser? Veremos. Tienen que llegar a cuartos de final para que se conviertan en eso, ¿no? Porque en el Mundial máximo hemos llegado a octavos de final. Soldadito, te vas también ya en unos días, últimos programas. ¿Cómo te sientes? ¿Estás nervioso? No, todo tranquilo, sin novedad. Listo ¿Todo bien? para el ¿La mujer desplazamiento. en la casa bien? Todo bien, todo en bien? paz. ¿Qué sin has novedad. hecho? ¿Has comido comida ecuatoriana estos últimos días? Porque me imagino que no vas a comer allá. ¿Qué has hecho así diferente que dices, no voy a hacer en un buen tiempo? No, la vida normal. A la vida iglesia, Sí. a pedirle a Dios que te proteja. No es necesario. Creo que vamos a cumplir. Vamos a llenar la expectativa. Con tranquilidad. Muy bien, soldadito. Quiero- ¿Cómo lo viste a Ecuador? Quiero decir en el tema del partido de Ecuador que el señor Becachese, en este compromiso frente a la selección de Guatemala, realizó 10 cambios. Puso el 11 titular, digámosle, en ese partido contra Guatemala, pero de los 11 que puso, 2 seguramente van a estar contra Costa de Marfil. El arquero Galíndez y Alan Steven Franco. En el primer tiempo. Luego cambió 10 jugadores Becachese. Miren que el único jugador que permaneció los 90 minutos en la cancha contra Guatemala fue Jackson Poroso. Y el único jugador que no actuó de los que estaban convocados, porque hubo jugadores que
no fueron convocados por precaución del técnico BKCS. Pacho, por ejemplo, uno de ellos, ¿no es cierto? Ener. Que no fue convocado. Ener Valencia, La Daniel Rola, Castillo. Castillo no fueron convocados. El único jugador que no actuó convocado frente a Guatemala fue el arquero Ramírez. Que La tapó araña. el partido anterior, claro. La Araña Ramírez, el único que no jugó de los convocados. El señor BKCS en la conferencia de prensa tranquilizó al mundo futbolero ecuatoriano al indicar que ni Páez, ni Yeboah, ni Alan Minda tenían lesiones complicadas que no les hubiese permitido jugar el primer partido contra Costa de Marfil. Salieron ¿Qué por tal jugó golpes. Kendry Páez para ti? Lo de ¿Flojo? siempre. ¿Cómo? Lo que siempre hemos visto de Kendry Páez. Me pareció bien. No creo que vaya a ser titular tampoco No, no, contra no. Costa de Marfil, ¿no? No. Bien en la dinámica, pero Sí. poco preciso en los pases a profundidad. Pero ¿saben qué destaco? Que por lo menos intentaba meter pases verticales. Lo que siempre se ha visto, Porque, pero tampoco es... porque es fácil tocar tampoco para el influye lado mucho. o para atrás, pero por lo menos veo que hay una intención, y esto ratifica lo que yo estaba diciendo el otro día, que tal vez no llegue en un buen momento, pero sí es diferente el chico en cuanto a la intención de querer jugar para adelante. Si Ecuador necesita en algún momento, Puede le ser. puede dar una mano. Yo sé que tal vez no sea reitero, suficiente. Camilito, perdón que me oponga a tu criterio, no creo que Kendry Páez vaya a ser titular contra Costa de Marfil y tampoco considero que vaya a ser la gran solución si es que Ecuador va necesitara, pues obviamente la participación de Kendry Páez. Yo no he Normal. dicho que va a ser titular para Normal. nada, porque no lo creo. Lo que hemos visto siempre de Kendry Páez, 2, 3 cosillas, pare Un de remate contar. al arco. Ok. Un remate pare de contar, nada más. Cuidado, le vamos a llenar a la gente, Camilito, de ilusiones y vamos a decir a la gente que Kendry Páez va a ser el Messi del 2026 del Mundial que va a comenzar ya mismo. Antes de saludar con el abogado Palau, les quería contar que donde estés, estás en el estadio. Puedes equiparte con el plan móvil 5G de CNT y vive la pasión de la Tri con beneficios ilimitados por solo $18.99 más IVA. ¿Qué incluye tu plan? Gigas ilimitados, toda navegación, WhatsApp roaming para comentar cada jugada, minutos ilimitados a CNT y 250 minutos a otras operadoras. Cámbiate hoy mismo al plan de los campeones con CNT. Camilo, nada más una cosita Sí, antes claro. de saludar a Compato Palau. Estaba acá viendo el cronograma de la selección nacional esta semana y veo que hay apertura a la prensa hasta el jueves. El viernes hay puerta cerrada, pero el sábado va a hablar BKCS en la conferencia de prensa antes del compromiso. Esa frente a será Costa de su Marfil. primera cobertura. Y me parece muy importante destacar esto porque a veces la selección te cierra la puerta permanentemente. Que es una obligación FIFA, deben Claro, hablar. del Tienen que sábado. hablar un día antes. sábado. Bueno, abogado Patricio Palau Duarte, qué gusto tenerlo acá. ¿Cómo le va? ¿Qué Cuénteme. tal, Camilo? ¿Cómo ve el tema Compañeros, Ecuador? amigos de producción, un gusto. Rápidamente, 3 o 4 efemérides. Día Mundial de los Océanos. Cumpleaños de Alejandro Lerner también. Un día como hoy nacía Mariano Suárez Ventimilla, que fue encargado del poder en Ecuador. Ejerció la presidencia interinamente en los años 40. También hay que recordar, por ejemplo, Mascherano Javier, el seleccionado argentino, hombre de River, nace un día como hoy hace 42 años. Se recuerda asimismo 2 cotejos en eliminatorias. El Ecuador 1-1 con Chile en el 97, horas antes de viajar a la Copa América de Bolivia, marcó Graciani y anotó Salas. Ese fue un partido que al final nos pasó factura en la era Maturana. Y una derrota en Barranquilla, no sé si estuviste, Juan León, 2005, Colombia 3, Ecuador 0, en el ciclo del profesor Luis Fernando Suárez. Así, rápidamente algunos hechos. Y sobre, Portugal, 2 años, un año de su triunfo por segunda vez en la Liga de Naciones de UEFA, al derrotar en penalti 5-3 a su vecino de Península, a los españoles. El resultado contra Guatemala hay que tomarlo con pinzas. Hoy de mañana, que atendía una entrevista en una estación radial Caramba. que tiene su locación en el centro histórico, aunque fue vía Zoom, les decía eso, tomemos las cosas con calma. Las 2 personas que me entrevistaban, una dama me decía, pero el aficionado está con ilusiones. Le dije, sí, es normal, pero mantengamos los pies sobre la tierra. Ecuador, en mi concepto, llega a octavos. Lo podemos debatir después. Hay quienes ya están echando las campanas al vuelo de cuartos de final, de semifinal. Vamos a ver hasta qué momento Ecuador puede avanzar. La falta de gol es preocupante. Hay un gol más que se te quedó, Juan Leo, marcados en la era BKCS, un 1-0 de Ecuador a Chile, noviembre del 2023 No, en pero el le hizo Estadio de también Liga. a Colombia y Claro. le hizo a Argentina. Sí, claro.
Y No, que no son los 14 goles que debe ser en Claro. época de Sebastián. Becaché Becachese. se asume en septiembre asume en agosto del 24, pero dirige en septiembre 6 en Curitiba. Así es que ojalá que Ecuador haga un papel importante, un papel honroso. Quedarnos en primera etapa sería decirle bienvenido al fracaso. Ojalá eso no ocurra. ¿No hay saludo para Pamosa por el cumpleaños? Hay un abrazo, sí, un saludo al cumpleañero del día martes, el doctor ¡Viva el Pablo Montenegro Sandumbi. Viva, muy bien. Saludo para Pero él, frío así te es. noto, abogado. Sí, la verdad. Un saludo para él. Un abrazo para el Abrazo doctor para Pamosa, Pamosa. ex integrante de este programa. Ahora sí, mi estimado Luis Miguel, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tienes que decir acerca de este momento de Ecuador previo a su debut mundialista por quinta ocasión? ¿Cómo estás? Camilo, ecuatorianas y ecuatorianos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es más o menos como el espíritu navideño. Llega el mundial y son las exageraciones, las ilusiones, el negocio, ¿no? El bombardeo, que hay que soñar en grande. Ceballos suena en pequeño. Él dice, ok, si pasamos la siguiente fase, se ha cumplido. Es el mínimo. ¿No es cierto? Ya no clasificar, perder los 3 partidos. No sé cómo regresarían. No sé si el pueblo les permitiría aterrizar nuevamente en territorio Ecuatoriano. ecuatoriano. Qué bravo. Dios no ha de permitir que esto ocurra. A Alemania, lo lógico con Alemania es perder. Eso es lo lógico, ¿no? Perder, eso sí, 1-0. 1-0 en un partido cagado y Ecuador defendiéndose súper bien. Súper bien. Y al siguiente día, en los periódicos digitales, en los grandes medios, los centrales ecuatorianos, la defensa ecuatoriana. Sobre el final, Alemania se impuso 1-0. Es la típica. Siguiente partido, ¿con quién es? Con los africanos. Eso es empate. No, el primero es con los Primero africanos. con cosas Con los así. africanos. Segundo, Curazao. Y A tercero, los no. africanos no les vas a ganar y sabes que no les vas a ganar. Sabes que no les vas a ganar. Es empate. Basta Es- que es tú el- lo digas para que ya crea que ahora sí Ecuador Pero, puede Luchito, ganar. ese es el máximo. Es De Ecuador, empate. empatar Y con a José Marfil. Surinam les revientas. No es no, Surinam. Curazao. Fíjate que ni logro memorizar Es que ese ambos país. fueron colonias Sí, neerlandesas, pero no, por eso no, la logro, confusión. no logro memorizar ese país. ¿Cómo se Curazao llama? frente a las costas venezolanas. Sí. Curazao Curazao. de las Antillas neerlandesas. Ya, a Curazao Claro. le metes 8. No, como hiciste con Qatar, que le ganaste de local. Y qué bestia, Ecuador arranca súper bien en el Mundial. ¿Qué es lo lógico? Que acabes la serie con 4 puntos. Eso es lo normal. Lo que Y tendría que clasifica. ocurrir. Con eso clasificas como mejor Claro, tercero y mínimo. todo sí. está Por lindo. lo menos. Está lindo. Ahora, que los africanos te ganen es muy posible también. Nosotros ganarles, no. No, Ya no, no Senegal hay ninguna ganó. posibilidad. No. Para nosotros eso es empate. Ya Senegal nos ganó en la Copa anterior. Siguiente ronda. No, pero éramos jovencitos. La selección con el más bajo índice de edad. Alemania luego. Hace 4 años era él. Claro. ¿Te acuerdas? Pero él Camilo? tiene promedio de 25 Sí, era el años la argumento selección. ese. ah. Sí, qué 25 bestia. años, sacó pecho Becasese, Sí. dijo. Es la selección Bueno. más joven. Ya. Viene, siguiente fase, te toca Noruega. Probablemente sí. Sí. Es lo que se O apunta, Francia. sería. O Francia. Es que depende si eres tercero o Depende segundo. de la posición. Sí. claro. Con Francia sabes que estás cagado. No hay ninguna opción. Con Noruega Sabes que no le vas a ganar. en penales. Penales. Esa es la triste y mugrosa realidad ecuatoriana. Bueno, muchos expertos dicen que las grandes sorpresas podrían ser Noruega y Ecuador. Yo he ¿Quiénes escuchado mierda varios. son los expertos? Pues, Pero gente dame que los nombres. analiza, gente que La analiza guía. estadísticas, Javier, que los la expertos, inteligencia, ¿quiénes son? la inteligencia Claro, artificial. Nosotros hicimos etcétera. en el programa de la mañana con Sí. Mía, ¿te acuerdas? Preguntó el Quique. Y en todas estaban Noruega, Ecuador. Ecuador, Marruecos, Japón. Saben que aquí hay un asunto que es interesante, ¿no? Porque en el mundo del fútbol se menciona, el comentario es que Ecuador puede ser la revelación del Mundial. Sí, ya lo han dicho Gaby, lo ha dicho el técnico Ok. de la selección Marianita brasileña. de Jesús Ya, también ha dicho. Gaby, El de Guatemala lo dijo Cucurella ayer. también, Cucurella, compañero Sí. de Moisés Cucurella. Caicedo. Tena de Guatemala también. Ya, yo lo que me pregunto es, ¿cuántos partidos Gaby, Cucurella, estos dos, Vieron de Ecuador. vieron de Ecuador?
¿Ustedes están convencidos de que vieron por lo menos 5 partidos? No. De que tienen una idea. No, pero lo tienen, muy- tienen muy- compañeros como Sí, Moisés, yo entonces creo que por va- eso yo creo que es sí. que va por allí, precisamente. Va por el hecho de que evidentemente hay jugadores que sobresalen porque Pacho lo ha hecho, porque Hincapié juega la final de Champions, porque Cucurella comparte club con Moisés Caicedo, el Chelsea. Entonces se hacen una idea. Pero que de- Angelotti de- lo diga, no de- te de ilus- jugadores- no de te jugadores, dice algo. De jugadores importantes. Yo creo que Ecuador ha crecido, eso es indudable. Ecuador ha potenciado algunas zonas del campo de juego, la defensiva, por ejemplo. 2 jugadores ecuatorianos jugando la final de Champions, dos zagueros. A mí me parece que eso es muy importante, pero a veces se va demasiado lejos. Y es entrar en esta dinámica, ¿no? De Ecuador va a ser la revelación y por qué no soñar que Ecuador pueda llegar hasta disputar la final del Mundial. Pero hay que plantearse pero qué avesados que cuántos son, hijo de- partidos han visto quienes así comentan. Y los otros equipos que no crecieron. Seguro que y además los otros equipos también crecen, pues. No solo crece Ecuador. Croacia crecen los creció, rivales. ve. Croacia creció, jugó final de mundial, jugó semifinal. O sea, los croatas cómo crecieron, ¿no? Los uruguayos cómo se estancaron, los húngaros murieron. En la dinámica del fútbol irrumpen nuevas potencias. Ahora Francia, que es la número 1. Pero al final la ganan los mismos. En eso yo estoy totalmente de Ahora, acuerdo. para quienes tienen hijos, ¿no? Señorita Lema, Lema. muy pronto será madre. ¿Qué le va a decir usted a su Pobre. hijo, a su hija? ¿Qué le va a decir en el Mundial a su hija? Vamos a llegar lejos. Es lo que corresponde. Pues ¿Qué no- debo yo No decirle? le vas a ¿Qué matar. debo yo decirle al Joaquín que tiene Que 10 años? tenemos un cuadrazo, Que que es está la ilusionado. generación dorada. ¿Cuál debe ser mi mensaje? Que como sueñen padre? grande. Que no pare de soñar. Ok. Que sea como el papá, un ganador consuetudinario. Que no se conforme con poco y como decía ese gran filósofo del fútbol, Oscar Portilla, a sueños grandes, Pablo. Realidades grandes, a sueños pequeños. Realidades pequeñas. Sí, Gran filósofo. tanta filosofía. Z, tú tienes una mención a esta hora. Muchas gracias. Javelina y Ursa tienen algo en común: tecnología, ahorro y máxima protección para tu motor. Uno cuida el transporte ligero, el otro protege el transporte pesado. Javelina y Ursa, 2 soluciones, una misma estrella, porque cuando nos unimos somos imparables. Yo creo que el problema está en los extremos. O sea, no puedes decir vamos a ser finalistas, pero tampoco, o sea, debes decir no tenemos nada. O sea, es una selección competitiva. Yo sí creo que hay cierta intención en la gente. Yo no comparto mucho con lo que decía Javier. Yo no sé si soy yo o que me estoy amargando, estoy creciendo. Yo no siento el mismo ambiente que otros mundiales. No sé por qué. No lo siento. ¿Sabes Tal vez desde el por jueves qué? cambie, no sé. ¿Sabes por qué? Creo yo. Como ahora clasificar se ha hecho tan normal como que ya la gente, digo, a lo mejor me equivoco en esta hipótesis, ya no valora como antes. La del 2001, que clasificó para Japón y Corea del Sur, se valoró, primera vez. La de Alemania, que cruzó una ronda. Decepción en el 14, que no se pudo... Pero de ir a Alemania, la En el 10. siguiente ¿sabes que etapa. Sudáfrica no pudimos. el día que se clasificó a Alemania, Claro, que fue se un celebró sábado, poco. igual se empató. No es que hubo el festejo 9 de octubre del desbordante 2005 del fue esa 2002. clasificación, claro. Ya. Como dice una canción, la primera vez nunca se olvida. La del 2022, algo se celebró, algo. Y ahora ha sido frío el ambiente, digamos. Pero yo ya desde que conforme- clasificó fue. Tal vez el técnico o la selección, como bien ha dicho Juan Lío, fue aislada, fue confinada, como que se ha perdido en parte esa conexión con el hincha. O la Puede otra es ser. que la Yo al gente ya contrario, se yo al acostumbró a contrario veo clasificar. algo distinto. Ves Y el- positiva y la el- gente. y el reflejo es la cantidad de publicidad, la cantidad Sí. de marcas que están metidas en este asunto del Mundial de Fútbol. Vayan a ver las camisetas. Total. Los cromos. Los supermercados, los cromos, las camisetas, todos todo lo los que, las productos. cervezas. Es que es una cosa que yo no vi antes. Los clubes Oye, nocturnos. y este sí es un muy buen tema que propone Javier y que hoy lo tocábamos en el programa en Aló Fútbol un ratito. Preguntaba Juan Carlos Rosario, ¿Ecuador es un país futbolero? Y a veces es difícil responder porque también somos muy noveleros, no somos tan amantes de saber la alineación, de saber los resultados. Pero yo sí creo que el país como tal es futbolero por todo lo que dice Javier, por todo lo que rodea las publicidades. Hoy nos habla de otra cosa que no sea de fútbol. Yo lo que no siento es la conexión tal vez de la gente con la selección como en otros años. Quizás eso es lo que... BKHS no les gusta. Puta, aquí ningún entrenador les calza, ninguno.
Es el país en el que terminan odiándoles a los entrenadores. Alfaro era, permíteme, Alfaro era, pero qué bestia el profesor Alfaro. Las utopías imposibles. Después se cagó ahí con Senegal, muerto. Muerto. Maturana decían que era charlón, que nos comió el cuento, que nos decía que ya estábamos en el Mundial sin estarlo. Que Rueda no tenía sentimientos. Rueda, ay, una cara muy ecuatoriana, no nos gusta, queremos algo más blanco, etcétera. Vino Gustavo Quintero, no, que es técnico de Melec, que solo convoca jugadores de Melec. Que Suárez hizo que se peleara el Chota contra Esmeraldas. Sí, pero El que Bolillo Suárez... Gómez, Luchito. Chucha, le odiaron al final. Le odiaron a Bolillo. Bolillo La segunda Gómez, parte que estaba del Bolillo. viejo, que estaba desactualizado, La que segunda golpeaba a las mujeres, que chupaba, que jodía. Aquí todo es el entrenador. Este es el país que jode por todo. En eso yo creo que todos estamos de acuerdo. O sea, aquí no hay... Es muy difícil llegar a un acuerdo en el tema de criterios. ¿No? O sea, a la gente no le gusta nada en eso, estoy de acuerdo. Es Javier... que ¿sabes qué pasa? ¿Qué es lo que vende Becachese en su forma de expresarse, de conversar? Te vende esa imagen, pero hablas con los jugadores o con gente llegada a la selección y dicen que los jugadores le adoran a Becachese. Dicen algunos, no sé si será así, pero que le adoran a Sebastián Becachese. Ahora el Bolillo pronunció aquella frase, vamos a aprender, que motivó un enojo público del vicepresidente de la FEF de la época, Carlos Villasiso, y luego le respondió Hernán Darío Gómez en términos muy fuertes. ¿Pero cuál era la polémica, Patito? Que no aceptaba Carlos Villasís que diga a Bolillo que íbamos a aprender al primer mundial. Entonces lo Pero no tildó- fue en el segundo la polémica. No, Al en el primer primer mundial. mundial, con Bolillo. Y le dijo payaso, le dijo Bolillo a Villasís. Hay una fricción bien fuerte. Pero es que claro. Villasís, ¿quién es Villasís? Dijo que para- ¿por qué tenemos que decir que vamos a aprender? Que Era hay la que ir a polémica competir. Camilo Topic, ¿no? Que vamos a aprender el Bolillo Gómez, ¿no? Y los otros, no, vamos a competir. Y una polémica bien pendeja. Bueno, pero la primera vez puede ser ridículo. La primera vez se va a aprender y a Había que competir. ir a aprender. Y a competir. Costa Rica, el primer mundial, pasó la fase de En grupos. el 90, claro. Tranquilamente. Yo me acuerdo que el Bolillo en su segunda venida se mandó alguna cosa así y ahí sí fue Ahí le criticado fue porque mal. dijeron ya no teníamos que aprender, Ahí le profe. fue le mal. decían. Pero en la primera dijo que íbamos a aprender y también a mucha Oye, una gente no le cosa en agradó. el tema del país futbolero. Un país, te pregunto, Zeta, un país futbolero, ¿necesariamente debe llenar los estadios en el torneo local? No. Porque hoy No, fue la charla esa en Aló Fútbol que llamaba gente y decía, pero ¿cómo va a ser futbolero si nunca vamos al estadio? Es que no creo que eso refleje si el país es futbolero o no, honestamente. Me da la impresión que muchas veces la gente no va por un sinnúmero de circunstancias. Total. Es un tema de espectáculo, lo atractivo que puede representar un partido de la Liga de Fútbol Profesional. La gente no va porque no le parece El costo. interesante, pero Horarios. el fútbol al final le gusta. Yo quiero coincidir con lo que dijo Luis Miguel hace un momento. El problema es Becachese. No para mí, para la gente. La gente resiste al técnico. Si el resultado que se da en el Mundial no es el que la gente espera, ¿sí saben quién va a ser el señalado? Sebastián Becachese. Porque para muchos, Becachese es un técnico que ha limitado el potencial de este equipo, que este equipo tiene para mucho más. Hay gente que cree que este equipo puede ser un equipo contundente a la ofensiva, que lo tiene frenado el técnico. Ese es el concepto. Es el concepto, que no arriesga, que Becachese no apuesta por un ataque mucho más importante, por darle preponderancia al juego ofensivo. Por ahí va la cosa. La gente un poco tiene una visión, un pensamiento de que Ecuador no va más allá porque el técnico es el problema. Y el técnico a mí me parece que no es el problema. Ecuador podría jugar mejor. No sé si podría jugar mejor. Pero ¿qué tiene Ecuador para jugar mejor? De lo que ha jugado ofensivamente hablando. Yo estoy convencido que si el resultado no es por lo menos octavos de final, el señalado, aunque los jugadores se coman goles, el señalado será el técnico. Y la resistencia, perdón, a Becachese nada tiene que ver con las convocatorias y toda esa polémica que se armó. También con eso. Pero me parece que sobre todo hoy, con el hecho de que piensan que Becachese frena este equipo. Y- Que este es un equipo que tiene Sí. un potencial brutal, pero que el técnico les pone los brazos y, Y dice, hablando, no vayan para allá. y hablando Aquí. mediáticamente de la conexión con la gente, tampoco Egas colabora. Porque Egas es un tipo que cae mal, ¿no? O sea, a muy pocas personas. No tiene Es lejano, es lejano de todos. No tiene ángeles, es una Claro, persona lejana. Entonces tampoco hay nadie en la comunicación de la selección, de las caras visibles,
que como que te una, te comunique algo. Eso creo que pasa, Mira abogado. que el ingeniero Chiriboga en sus 17 años, 9 meses, era muy presente. Claro, era un mundo distinto sin tantas redes sociales, el internet no estaba tan desarrollado, el celular como hoy, pero él aparecía mucho. Antes de las eliminatorias de cada partido estaba permanentemente en Quito, A su Guayaquil, estilo, en pero otras- aparecía. A su estilo, Claro. sí. Estilo que gustaba o no gustaba, ese Así es es. otro punto, como terminó, pero era un dirigente más presente. Y ha dicho Francisco Egas que él, tal vez su defecto es comunicar poco, que él no sirve para estar declarando cada semana, sino eventualmente, que no es inclusive de Y cuando echar comunica, mucha y cua- señal de, ¿cómo se llama? De X. Sí, y muchos- cuando comunica, muchas publicaciones. no, como dice Luis Miguel, creo que es la definición perfecta, no tiene ángel, o sea, no transmite Es nada, un no tema da de ganas de carisma. escucharlo. Inexpresivo. No, eso es- Temperamentos. Sí. Inexpresivo. ¿Sufres de dolor y no sabes qué hacer? En Centro de Diagnóstico Gran Poder tenemos soluciones inmediatas. Aprovecha nuestra promoción por $39.99. Incluye consulta con especialista en traumatología, toma de signos vitales, valoración física completa, ecografía y radiografía, diagnóstico y plan de tratamiento, además de una sesión de fisioterapia gratis. No esperes más, agenda tu cita hoy mismo al 096-90-47-022, 096-90-47-022. Gran Poder, tu salud en las mejores Por manos. ejemplo, Camilo, quiero solo rematar esta idea que hoy de mañana la conversábamos. Entre el estilo de Alfaro, que hablaba mucho, hora y media en una rueda de prensa, que se desviaba de los temas, a mí particularmente me agradaba esa forma de ser, es cuestión de gustos de cada uno. Becachese habla menos, ¿ah? Es un hombre tal vez menos comunicativo, con menor carisma, y un poco eso ha generado cierta resistencia de la afición, creo yo. Me parece que coinciden en algo, que son tipos que se ven muy importantes, muy superiores. Total. Tanto Alfaro como Becasese. Alfaro también vino de alguna manera para descubrir el fútbol ecuatoriano. claro. Hace poco dijo que dejó una selección para 10 años. Para 10 10 años. O sea, Becasese cada vez que tiene la oportunidad, ¿qué nos quiere transmitir? Que Que con él- él el fútbol ecuatoriano. Exactamente, que él ha venido para cambiar el fútbol ecuatoriano, que es una falacia, porque eso no es verdad. Total. Eso de ninguna manera guarda relación con la realidad. ¿Por qué? Porque hay que decir que estos tipos sí se tienen confianza. Estos son argentinos, estos sí se tienen confianza. Estos no solo que se saben capaces, estos se ven superiores al resto. Entonces, ¿de dónde te veía Alfaro? Alfaro te veía de arriba. Y Becasese es algo muy similar, muy parecido. Pero claro, la forma de comunicar es distinta. ¿Caía mejor Alfaro? Claro que caía mejor Alfaro. ¿Qué discursos? ¿Qué discurso que Claro. tenía Gustavo Unas Alfaro? baratijas de discursos, pero... La gente le compraba. Pero es que al discursitos sentimiento, le llegaba el sentimiento a la gente. patrioterones, discursitos Claro. motivadores. Así es. Discursitos, ¿qué es lo que el mundo está ávido de escuchar, Pablito? Discursos motivadores, que les lleves de aquí a la eternidad, contratado Iván Vallejo, una charla de Carapaz, tú también puedes, y yo pude, tú también. Vencedores del fin del Todos mundo. podemos, bueno. En este- Sánchez Vaz, por ejemplo. Más Uf, frío claro, que un nada. témpano de hielo. Más pero frío nada, que nada. culo de pingüino. Como dice Juan Leo, que dorso de habitante de la Antártida. ¿sí o no? Claro. Bueno, entonces, para algunos Ecuador puede ser revelación, para otros no, veremos qué termina sucediendo. ¿Hasta dónde llega? A ver, hagamos un pulso aquí. Un sondeo. ¿Hasta qué Cuartos etapa? A de ver, final en el mejor de los preguntemos. casos. Preguntemos uno a uno. Ya está, pues, Yo, abogado yo Pablo. tengo la Para ti, sensación, ¿hasta dónde, yo Pablo? tengo la sensación, te digo, abogado, Octavos. de que Ecuador va a ser una primera gran fase, nos vamos a ilusionar y ahí viene el tema. Yo tengo esa sensación hace rato, no sé Oye, qué pasa, ojalá que no. En Yo- todos yo lados cambio. te vas a comer y ¿hasta dónde crees que llegue la selección? Todo el Octavos mundo de Futurología. final, está- Luchito, y apunta ahí, por favor. Octavos de Octavos de final. final. Que es la tercera fase. Apunta ahí, Bueno, la tercera terminó fase. 16avos entonces. 16 avos. Pasa a Segunda 16 etapa. avos. ¿Y Juan Leo? Yo creo que a 16 avos, Ahí queda. a la primera ronda. ¿Tú? Porque de acuerdo, además, habría que ver el rival. Claro. El rival está entre Muy Noruega. difícil pues. saber, muy Yo difícil. hice el de la FIFA el sábado. Jugué porque te jugué. ¿Quién- Primera vez quién- que se jugué. ¿Quién le tocaba a Ecuador? No, y Ecuador con Noruega. Pero yo llegué a la final Brasil-España. Ay, puede darse. Brasil-España. Porque vas poniendo los terceros. Todavía vas acomodando los grupos, las posiciones de los grupos, te quedan los terceros. Javier? Y Brasil-Campo. Yo creo que 16avos de final. 16 Ahí avos. se Pablito King, pregúntale a Pablo King. Ya dije. Octavos. Octavos. Octavos ¿Tú, de- Luis Miguel? Octavos de final. 16avos de final. ¿Usted abogado? Octavos. 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 Yo digo 16 Somos avos. dos Bueno, abogados. Pero estamos ahí, Está bien. nadie Que se atreve a ningún- decir No, no. seriamente cuartos. Nadie dice que semis. semifinal,
que vamos a Pero la disputar. gente tiene derecho a No, ilusionar. totalmente. Y ojalá. Ve los niños, los Y niños. ojalá. Ve O sea, los no, niños. y ojalá. totalmente. Pero verán que el Camilo Taufik es un optimista, ¿no? Claro. Sí. Es un hombre positivo. Así es. Y Camilo Taufik, yo quiero dejar Pero esto... con liga. No, nada más, no, pero con en la liga. vida, Sí, no, sí, en la sí. vida, Es en la verdad. vida, Es en verdad. la vida, no solo con la liga, en la vida, porque luego me dicen a mí, no, tú eres amargado, tú eres negativo, nada te Perdedor gusta. eh, Exactamente. irremediable. Señor Taufik es un optimista, pero al máximo. Él cree, igual que yo, que Ecuador puede llegar Ahora- hasta 16avos de final. del Ahora mundo. me encantaría que Ecuador llegue lo más lejos, no porque yo quiera tener la razón, siempre digo esto, porque me caiga mal Becasese o porque me caiga mal Egas. Ojalá que Ecuador llegue lo más lejos. ¿Saben qué es lo único que sí quiero decir que a mí no me gustaría? Que siento que si Ecuador hace un gran mundial, obviamente se van a subir Obvio. a eso los dirigentes Claro. de la FEF. Y a mí, o sea, me quedaría feo personalmente como que la FEF se haga el superhéroe de un gran mundial cuando para mí no han cambiado al fútbol ecuatoriano como prometieron hacerlo. Para mí han desperdiciado una oportunidad histórica y me cae mal como que se quieran coger de la victoria de una selección que si tiene una victoria no es por la federación, es por que Ecuador, las individualidades o el equipo lleve a eso, pero no los dirigentes. Ahora, pero Camilo, Se van a subir al caballito. compañeros y a quienes nos están viendo, en la estadística, la vimos con Juan Leo hace unos 2 meses o 3, en el ciclo de Francisco Egas, de enero del 19 acá, más de 7 años, haciendo la comparación con la era de 17 años, 9 meses de Luis Chiriboga, ya Francisco Egas en su mandato, claro que él no juega, ni saca pelotas del área, ni remata el gol, es verdad, pero en su mandato ya clasificaba más mundiales en sub-20, sub-17, mayores, masculino, femenino, que en la era del ingeniero. Si vamos a la data fría. ¿Te acuerdas que hicimos el ejercicio? Es que Juan es, Leo, es contigo una, hace es como una 3 gran meses? generación. Pero en mayores dos. Y por ejemplo, Y hoy en- tienes, en mayores femenino dos, sí. hoy también tienes hay un algunas. Independiente del Valle Claro. que el ingeniero Chiriboga no lo tenía. Pues, o sea, Claro, es así. obviamente, O sea, sí, obviamente, es sí, así. de acuerdo. ¿Dónde estás? Estás en el estadio. Equípate con el plan móvil 5G de CNT y vive la pasión de la Tri con beneficios ilimitados por solo $18.99 más IVA. Tu plan incluye gigas ilimitados, WhatsApp, roaming para comentar cada jugada, minutos ilimitados a CNT y 250 minutos para otras operadoras. Cámbiate hoy mismo al plan de los campeones con CNT. Otra pregunta que tengo para ustedes. Y voy a comenzar contigo, Lucho. Qué ganas de un helado. ¿Quién es tu favorito? O sea, te voy a preguntar. ¿Quién para ti campeón? ¿Quién para ti decepción? ¿Y quién para ti sorpresa? Estamos jugando futurología hoy día un poquito. Bueno. ¿Quién es tu candidato? Bueno, yo creo que este será el Mundial de Portugal. Portugal le va a poner el cascabel al gato. Lo vengo- ¿Qué te gusta de Portugal? Los jugadorazos que tiene. El medio campo, Vitinha. Toditos en las grandes ligas. Esos portugueses son fenomenales. Y Cristiano Ronaldo al banco, ¿no? Al banco. Hay que esperar unos 20 minutitos. Digamos, puede jugar unos 20 minutitos. Será suplente en el Mundial, es lo que yo creo. Ojalá sea así. Portugal, el outsider o el equipo que será revelación, Japón. Ya de una vez por todas, Japón le dirá al mundo quién es. Y la gran decepción, está entre Francia y Portugal el campeón, ¿no? La gran decepción, Ecuador. Ecuador. Muy bien, voy contigo, soldadito. A mí no me Adelante. gusta jugar este tipo de juegos, pero, Pero, bueno. pero ya va a quedar grabado. Hagámosle ahí, al tema. Son Para mí, desafíos. Francia, el ultra, mega, hiper favorito. ¿Qué selección tiene el combinado francés? La selección de Argentina para mí va a ser la decepción de este mundial, con Messi incluido. Es muy lógico eso. ¿No? Y la revelación, Ecuador, llegando a octavos de final en este nuevo sistema de mundial. Hay un tema que siempre pasa que los campeones vigentes les ha ido muy mal en los siguientes mundiales. Pasó hace poco, pasaba seguido eso. Pero Argentina Eh, llegó a la final también en el 90, siendo campeón en el 86, ¿te acuerdas? Sí, pero estoy hablando de los últimos. Por bueno. ejemplo, España fue campeón, el siguiente mundial eliminado 14. en primera ronda. Con Francia fue el que se salió de este tema, porque fue vicecampeón Así del es. mundial el mundial anterior, pero los anteriores también decepcionaron, ¿no? Eso sí. Pero Francia gana el título en el 98 y queda eliminado en el 2012 a la En primera ronda. ronda. Fue Primera una interna ronda. muy complicada
Hubo Después lo bronca que ahí se en dio- una En pelea. 2002 Brasil fue campeón, en el 2006 le fue pésimo. En el A cuartos 2006 de final llegó Italia el fue 2006. campeón, al siguiente mundial, primera ronda. En el 2010 España campeón, siguiente ronda. Bueno, pero Francia gana. Sí. Y el año Siguiente al mundial vicecampeón. siguiente A juega, ver, juega la ojo final. con esto, a Brasil nunca le va pésimo. Cuartos de final. Brasil se elimina en cuartos de final y solo por un grande. Es decir, solo un grande está en capacidad de tumbarlo. Bélgica rompió el molde, Bélgica en que es el- una selección segunda línea que ha pasado a primera. Claro. Pero a Brasil no le elimina cualquier selección. Pero ese es un fracaso para Brasil. A Brasil, bueno, a Brasil no le gana Arabia Saudita, por ejemplo. No. Juanito, ¿cómo ves la cosa? Yo lo veo a Brasil campeón. Lo veo a Noruega como la Qué bestia, revelación. Juan. Noruega. La revelación. Una decepción, aunque no es un candidato, pero a los uruguayos. Los uruguayos. Noruega no es solo Haaland y 10 más. ¿o? No. se No, va aquí. tiene una generación de jóvenes que vienen muy bien. Como en Noruega. Ecuador, una generación de Sí. jóvenes que vienen Por eso es que triunfando. muchos lo ponen como que puede ser la revelación. Abogado, Quisiera que sea No, campeón. no es de aspiraciones, No, 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 es de pero yo es lo que yo quisiera. creo, Por Brasil. favor, ¿qué va a Yo creo ocurrir? que es que Brasil. no, yo también. Brasil. Es bien importante lo que dice Bueno. Lucho, pero yo estoy preguntando lo que Bueno. usted quiere. Porque Bueno, Brasil. es lo que usted cree. Brasil. Que es muy distinto. Campeón. Revelación los nipones que han crecido y los argentinos me parece que no van a tener un gran mundial. Puedo equivocarme. Muy Son bien. vaticinios, son oráculos, con el perdón de la palabra. Javier, Vaya, yo pensé que era el único que veía a Brasil con posibilidades de ganar el mundial. Para mí es Brasil, Noruega, la revelación, y Argentina. Quiero, Quiero. es un deseo. Deseo. Quiero Que sea la gran que decepción. sea la decepción del mundial. ok. Es un Muy deseo. ¿Y tú, Camilo? Muy bien, yo Quiero. pienso que España va a ser la campeona del mundo. Creo que la revelación va a ser un equipo que no lo tenemos nadie, o sea, un africano, que no me preguntes cuál puede ser, Costa de Senegal, Marfil. Costa de Marfil, que uno que no lo tengamos, porque esto me he dado cuenta también que en el Mundial siempre hay alguien que uno nunca pone entre los 4 primeros y aparece. Y Marruecos creo, del Mundial anterior. Marruecos. ¿sabes qué creo que Claro, puede ser la Marruecos. decepción? No por un tema futbolístico, porque yo sé que es la selección más fuerte, yo estoy consciente de eso, pero a veces no sé por qué pasan este tipo de cosas. Yo creo que la decepción puede ser Francia. ¿Te parece? Sí. Veamos qué termina sucediendo. Tú, Javier, tienes un mensaje importante. Javelina y Ursa tienen algo en común: tecnología, ahorro y máxima protección para tu motor. Uno cuida el transporte ligero, el otro protege el transporte pesado. Javelina y Ursa, dos soluciones, una misma estrella, porque cuando nos unimos somos imparables. Una cosa, ¿en qué cambia, pregunto esto, la zona mixta de un torneo organizado por CONMEBOL de la zona mixta de un torneo organizado por FIFA? ¿En qué puede cambiar? Y hago esta pregunta porque ayer, luego del partido Ecuador-Guatemala, creo que hablaron 2 o 3 jugadores ecuatorianos y el resto, la prensa que ya está allá con la selección en la concentración del equipo tricolor, intentaban dialogar, conversar con los jugadores de la selección y todos se iban de largo, de largo y de largo y de largo. En el mundial, en un mundial, una zona mixta es diferente a la Copa América. Digo esto porque la Copa América hace 2 años, la zona mixta era una cosa, pero de terror. No querían hablar y definitivamente En no el hablaron. Mundial hay una zona que es con derechos, que entiendo que ahí tienen la obligación de pararse. Lo de después es el problema para radios y para gente sin derechos. Pero Derechos de TV. Los que tienen derechos de televisión creo que tienen una obligación. Una Más o prioridad. menos el tema. Bueno, Deberían practicar los ecuatorianos en serio, porque no quieren conversar con ellos, se van de largo. Galíndez es uno que sí conversa, por ejemplo. Nadie quiere Él se para. escucharles tampoco. Franco suele hablar, ¿Te parece? Franco, lo veo Franco. Franco. ¿saben parece qué va a sabe. pasar? resto se Eso va. va a depender del resultado. Si ganan, van Claro. a querer hablar. Si pierden, no va a hablar. El que hay la obligatoriedad es que el técnico debe dar conferencia de prensa. ¿Va un jugador también? Me ¿A la conferencia? parece que Ya. sí. Se acabó. Obligatoriamente. Luego en la zona mixta el que pasas y aquí está. Por lo menos, Casi no por lo habla. menos en la conferencia antes del partido Claro. está el técnico y el jugador. Está ahí. Antes del Técnico, partido, jugador, claro. antes del Sí, partido. Claro, un día Por antes. ejemplo, el del sábado partido, va a estar Becasese sí, con un jugador con X. un jugador. Claro, Con que un van jugador. además los dos equipos a entrenar, ¿no? En horarios distintos. O sea, Obvio. sale el uno, abre el técnico, ingresa el otro. Ese es el procedimiento, pero acá la verdad que con la selección ecuatoriana No, pero es, bien difícil, con el tema complicado. FIFA es bastante bien organizado. Más riguroso. En FIFA, términos más claro. generales, sí. Como Y- tiene que ser, ¿no? Sí, Camilito? estoy Claro, totalmente de debe acuerdo. Pablo, ¿cuándo se van, Javier?
El miércoles, bueno, Jueves. Jueves, el jueves de la amaneciendo madrugada. jueves 3 de la mañana. Este jueves a las 03 horas. Sí, señor. Vía Quiere Bogotá. decir que tendremos un último programa el día miércoles, que Miércoles. será la despedida. Señorita Lema, por favor, Apunte Sí. esto, a por los favor, jefes y anote. Que, a ver, propietarios, pizzita, que- un pastel, un pastel. algún detalle, yogurcito. No, Sí. yogurcito, Buena que idea. sea un fuertecito, pues que podemos. No, ya Esas nada son de las alcohol. despedidas, las Fuertecito. despedidas. No, un Se yogurcito, atrasan Javier, al con avión. pan de yuca. Bien. Sí, está bien. Pan de yuca, un yogur. Bien, Sí, sí, por sí. favor. Una Ay, ay, ay. hamburguesita Por acá para el del que... abogado también. Que no te van a dar vino porque te puede caer mal. me Una acaban de decir de la hamburguesita para producción. que... También. ya estando No, claro. Pablo King ya no toma ni un cuarto. Ni No, un no. cuarto. Ah, que te esperan en el harén del primo también me dicen Sí. por acá. Ay, Bueno, ay, ay. Luis Opa. Miguel, tienes un mensaje importante. ¿Cómo no? Sí. ¿Sufres de dolor y no sabes qué hacer? En Centro de Diagnóstico Gran Poder tenemos soluciones inmediatas. Aprovecha nuestra promoción por $39.99. Incluye consulta con especialista en traumatología, toma de signos vitales, valoración física completa, ecografía y radiografía, diagnóstico y plan de tratamiento. Además, una sesión de fisioterapia gratis. No esperes más, agenda tu cita hoy mismo al 09690-47022. 09690-47022. Gran Poder, tu salud en las mejores manos. Muchachos, yo sé que estamos ya con el chip mundialista, pero el abogado Palau me estaba haciendo acuerdo al inicio del programa que la anterior semana habíamos dejado pendiente un tema del Nacional. Usted quería contar Sí, algo, te hay voy una a noticia, contar. ¿no? Me encontré el viernes 4:30 de la casa con un buen vecino mío que fue parte de la directiva electa el 20 de mayo, donde lideró el economista Yunda. Y él estima, veamos si esto se cumple, que este viernes ya mismo se puede efectuar una nueva asamblea para elegir la directiva. Ahora, no sé si el economista esté dispuesto a volver a una nueva posibilidad en este sentido, porque el equipo 0 puntos de 39, muy difícil que logre salvar la piel del fuego de ir a segunda Solo categoría. una cosa en ese tema. Sí. La asamblea tiene que ser ordinaria. Extraordinaria. Extraordinaria. Con un donde solo, en las asambleas, el perdón, punto. Pablo, extraordinarias, solo se deben tocar los puntos específicamente incluidos en... Ahí estuvo el error. Porque fue una ordinaria. Y cambiaron el Lo que orden del pasa día es que y quedaron dos vocales. no hubo Entonces, acefalía. no había una cefalía en el sentido estricto de la palabra, pero claro, se han venido pagando deudas en estas 3 semanas. Vi el partido, gran parte del encuentro con Cuenca Juniors, que ya el primer tiempo acabó 3-1 para los azuayos. El equipo de Vanegas, una carga difícil, estos 12, 13 millones. ¿Ah? Por lo menos va a jugar este miércoles ¿ah? Con el equipo de Deportivo Santo Domingo, el antiguo Vargas. ¿Quién va a Torres. dirigir? El señor, entiendo que Joe Armas. ¿El último partido? Ay, buena pregunta. ¿De ahí se reactiva el torneo de la B el 1 de julio? Ahí para, ahí para, sí. Lucho, se para. una pregunta tú como conocedor de la historia del Nacional y también jugando un poco a predecir. Si el Nacional no evita el descenso a segunda categoría, ¿tú crees que en algún momento el Nacional le pueda pasar un efecto a lo Deportivo Quito de que en algún momento igual siga subsistiendo o crees que ese sería el fin para el Nacional definitivamente si se va a la segunda categoría? No, el Nacional seguirá siendo una institución de pacotilla. O sea, así le veo yo el destino del club. Una institución ahí en segunda que puede subir a primera B. ¿Quién sabe a primera A? Y ser un equipo cojudo ahí hueveando. Eso es lo que le esperan. Eso es lo triste. Nacional puede volver a la A. ¿Qué ves? Ya volvió a la A. Y Lo que que no pasa- va a volver a la A. Lo que pasa es que ya muchos dicen Que no va a volver a que la- ese sería como que el final, ¿no? No sé, Javier, si tú quieres agregar algo con este tema. A mí me parece que hay que tomar en cuenta la situación actual del Nacional y el futuro, pero el futuro próximo. ¿La economista Yunda se va a postular a la presidencia del Nacional? Ya dicen que no. O sea, hasta ahí llegó, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta hoy. Claro. Esa es la pregunta, porque si la economista Yunda no se va a postular, ¿quién se va a poner al frente del Nacional? ¿En dónde están los socios militares y civiles con la capacidad económica y de gestión, sobre todo, para afrontar esta situación? Yo, la semana anterior, cuando leí la publicación del economista Yunda, asumí que no iba a continuar. ¿Qué es lo que dijo más o menos en esa publicación? Hemos intentado, nos pusimos al frente, pero ya no se puede. Más o menos, ¿no? Entonces el Nacional va a entrar, creo yo, en una situación de manejo de directiva muy complejo.
¿quién va a solucionar los problemas del Nacional? Yo veo que el Nacional está, pero a nada de perder la categoría, de ir a la segunda división. Y no en la cancha, ¿ah? Claro. No en la cancha, sino por temas administrativos económicos. Ahora, es que hay un problema en el Nacional. El problema es la deuda al Turco Asad, que es tremenda. No hay plata para pagar y el Turco y su abogado no quiere saber absolutamente nada Y lo de llegar a arreglos. Nada, me Como pagan debe de todo ser. o chao. Como debe de ser, Y ahí Pablito está el King, yo te problema. digo. Y no puede inscribir jugadores. A mí me quedan debiendo y me quedan debiendo. Me importa un trasero las circunstancias del club que me debe o de la persona que me debe. Me tienen que pagar. No te mueve el corazón. Y yo que desaparezcan. Qué No. chucha. Que desaparezcan. En No esa me pagan, posición. pero que desaparezcan. En esa posición Hijo de está el putas, no me pagan, pero que desaparezcan. No quiere ceder. Nadie Bueno, queremos tener un real, son un son mugroso maneras de real. pensar, porque si te dicen no te vamos a pagar porque ahí simplemente desaparece, yo digo, no me pagan, pero desaparecen, hijo de me putas. acojo a cobrar de alguna manera. No, Pero yo son, no. son formas de pensar. Yo no. Además han estado arreglando en estas últimas semanas porque se ha llegado a acuerdos y el Nacional juega. Juega. Futbolísticamente el equipo está rumbo a la segunda también. Claro. O sea, de cualquiera de las Te va dos a resolver. maneras Estoy está totalmente de complicado. El acuerdo. A panorama 11 está- puntos del décimo. ¿Ah? Mira En la una campaña del situación muy Rojo. Mira, acá complicada. tengo la campaña. Pero acuérdese que 13 es partidos liguilla, jugados. ¿no? No ha ganado, 3 empates, 10 derrotas, Claro. 0 puntos. Claro. Así está el Nacional. Por el -3 con Los el que números. comenzó el torneo. Sí. Claro. Chicos, vamos con mensajes, entiendo, A ver. a la producción para leer lo que han puesto esta semana. Espero que el señor Ávila ya se reintegre el miércoles, ¿no? Está en Guatemala. Está Que en haga Guatemala, todo ¿no? el programa él. Eso. Que él haga solo, Camilo. que él se discuta solo, se responda solo. Él llegó a Guatemala hace pocas horas. Caramba. Desde El Salvador, 7 horas Patadito en le bus. sigue paso a paso. Y de aquí el miércoles Él lo tiene que hacer un monitorea. viaje de Sí. 21 horas de Ciudad de Guatemala a la capital mexicana, 21 horas de autobús. Él lo monitorea No, es que permanentemente. estamos todos ¿Cuántos los mensajes días, le todos- manda? en ¿Cuántos contacto. mensajes le manda al unos día? 2 o 3. ¿Estás bien, Esteban? ¿Dormiste bien a Oye, las 6:30 de la tanto así, pero mañana? siempre Oye, Lucho, estamos en sin quererme contacto. meter en tu vida, ¿con quién vas a ver el mundial? O sea, ¿cómo es Luego tu de plan? los últimos ¿Cómo es acontecimientos. tu plan mundialista? ¿Vas a ver con tu No, novia? con Roberta es el, digamos, es el plan, ¿no? Porque Roberto es el nombre protegido, ¿no? Pero ya nos volvimos a pelear ya. Ya te peleaste con Por Roberto. eso. Mamita, Ahora, no te tú pelees antes estás- del mundial, es feo. Luis Ah, Miguel, tengo pero- una pregunta para Luis. A ver, cortísima. claro. ¿Tú estás considerado en las transmisiones de la radio o no? No, No. en ¿Pero te ningún gustaría, partido. Luchito? no, Para que comentes unos 10 partidos, no. no. No, bueno. Bueno, donde estés, estás en el estadio. Equípate con el plan móvil 5G de CNT y vive la pasión de la Tri con beneficios ilimitados por solo $18.99 más IVA. Tu plan incluye gigas ilimitados, WhatsApp roaming para comentar cada jugada, minutos ilimitados a CNT y 250 minutos a otras operadoras. Cámbiate hoy mismo al plan de los campeones con CNT. Vamos con los mensajes, muchachos. A ver qué nos ponen. Yo ahí leí algunos. El otro día, una gente, como metimos el tema político, ¿se acuerdan? Estaban que nos daban Ah, duro. lo de Colombia. Claro, lo de Colombia. Hablamos de Colombia, sí. Pero bueno, Luis Miguel, tú eres el... Lector No oficial. se alcanza a leer. lector oficial. Coincido con el loquito. Yo también vibré en ese Uruguay-Ghana, estando por Ghana. No entendía cómo los demás cojudos hinchaban por Uruguay. No hablen de política aquí. Roberto Wong. Bueno, Cobardes. nosotros sabremos de qué hablamos, ¿no? Sí, No, evidentemente. exactamente. Nos da la gana. Nos da la gana de hablar de eso, hablaremos de eso. Cobardes. El único que se atreve a hablar del tema Domínguez es el señor Valdeón. Saludos. Buen programa. Pero un tema ya de hace años. Señores, ¿pero qué hace la hija del presidente en ese acto? Eso no es también abusar del poder. El señor Petro tampoco debió llevar a Naiden de su familia a ese, repito, acto oficial, entre comillas. ¿Qué hace la hija ahí? ¿Por qué nadie habla de eso? Saludos desde Alemania. Deutschland. El Pidió mejor- ofreció disculpas, James. Ya se Y que va a enviar disculpó. una Sí, sí, foto sí. y Sí, ganar. Era lo sí, que sí. correspondía. Y le ya. dijo, Que la próxima vez hable más duro porque le que dijo no lo a escuchó. Antonella, No lo he háblame escuchado más bien, alto pues. la próxima. ¿No Sí, viste sí, cómo? ¿Qué opinas? El mamarracho ese. Ya mismo sale en Colombia. A ver, el mejor programa, pero cambien de sillas. Rechinan mucho, es una molestia para el oyente. Si no tienen, yo me comprometo a comprar sillas de, permíteme, Juanito, de calidad. Sí, Le traigan así. tomamos la palabra. ¿no? Porque, Claro que porque claro. suena a cama Al aire cubana suenan. de los 70. Al ¿De aire qué? suenan.
Suena. Por eso Suena, lo no dice. te muevas mucho. Solo que el mensaje viene de aquí mismo. Claro. Yo, bueno, Ya, otro. Bueno. Vamos al siguiente. a ver. Ay, el Vido leyó. Mis mejores recuerdos del fútbol, aparte de mi trajinar propio, fueron las victorias 1-2 en Lima, luego la victoria 0-2 en Buenos Aires y después del 0-2 en Santiago. Y finalmente el campeonato 2002 de Emelec con golazo de Porosito. ¿Cuál 2-0 en Santiago? 1-0 ganamos. No, en la eliminatoria para Qatar, un gol de Moisés Caicedo. Por eso. Y de 2-0 fue. El otro fue de Michael no fue. Pervis, creo que fue. Pervis rematando. 2-0 en Santiago, un gol en cada periodo. Primero Pervis y luego Moisés. Me acordaba solo el de Moisés. Para mandó que a se entienda. Camilo trabaja en Ecuador TV y Trabajó. ha sido anticorreísta. Se les cayó el relato de que solo trabajaban borregos. Después te cuento la historia, hermano. Dale. Ese James, para lo que ha quedado descerebrado y descortés y peor con una muchachita, quedó muy mala. Quedó mal, claro. Para la gente decente quedó mal. Lo que Petro hizo más que un acto oficial fue una tradición solemne. Mal el mamarracho del James. ¿Cómo se le induce a la gente al comentario, no? Camilo, siempre que me lo encuentro, es un caballero. Sí. Se agradece la gentileza. Excelente programa. Gracias. Taufik no es del todo de mi agrado, pero suple bastante bien la ausencia de Ávila. Ni se lo siente y ni hace falta. Un programa más con la extraordinaria conducción del gran Taufik. Yo quiero enviar un saludo al señor Diego Reyes. Esta mañana en un centro comercial Espera, Lucho. se acercó a saludar tipo 11 aproximadamente. Bueno, un abrazo para todos. Te mandó a saludar Pablo Delgado, compañero tuyo en el Colegio Mejía. Me encontré en Ana Carolina. Un abrazo para Luchito Valdión. Pablito Delgado, mi cariño y Miércoles, respeto. programa último con los chicos antes de que se vayan con Javier y con Pablo. Y después ya viene toda esta programación especial que La está... función. ¿Cuándo? Mañana a las 8 a.m. también sale este programa. O sea, sale sale. hoy en la Ya, noche. ya. Ay, mañana a las 8. Con los otros chicos. No. Mañana sale el Hoy Queremos Más. Ay, claro. Hoy claro. el... ¿Con quién hablas? Disculpe. Ya, a ver, me están explicando, perdón. problema Hoy sale el Hoy Queremos Más, que ya no se llama Hoy Queremos Más, se llama Mira Quién Habla Mundial. Y este programa se llama Mira Quién Habla Mundial, sale hoy a las 8 de la noche. Ya, chao. Al revés, dice. Sí, igual nos entendemos. Con Chiro Bet, Chiro, nunca más. Centro de Diagnóstico Gran Poder. Llámanos al 096 90 47 022.